Bueno chicos, el vídeo de hoy es sobre Atenas y en este vídeo vamos a hablar tanto del sistema político como del sistema educativo que existía en esta polis, es decir, que vamos a seguir la misma estructura que habíamos visto con Esparta, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿dónde se ubica Atenas? Atenas se ubica aquí, os lo he señalado con la flechita. Es la capital de una pequeña península montañosa llamada Ática, que lo tenéis aquí escrito. Ya conocíamos otras penínsulas importantes en Grecia, como por ejemplo esta península del Peloponeso, donde estaba ubicada Esparta. Bueno, pues hoy nos vamos a quedar un pelín más al norte para conocer algo más pues, de esta importante polis. Atenas era una importante ciudad de marinos, de comerciantes, y realmente su puerto era el centro de un gran comercio marítimo. Sus naves, que eran sólidas y rápidas, visitaron prácticamente todos los países del Mediterráneo. En el aspecto político, Atenas, como os pongo aquí, fue la cuna de la democracia. ¿Por qué? Pues porque el gobierno intervenía por primera vez en el pueblo. Ya sabéis que la palabra democracia significa eso. Demos significa pueblo y cracia significa gobierno. El gobierno del pueblo. A día de hoy vivimos dentro de un sistema democrático. Es decir, vosotros no porque todavía sois menores, pero los mayores de edad, ¿qué hacen? Con sus votos lo que hacen es confiar el cuidado, por así decirlo, de nuestro país a una serie de personas que ellos eligen para representarlos. Entonces, hay varios partidos y cada ciudadano vota a la persona que más se ajuste a sus ideas. Entonces, el tipo de democracia que existe en España es una democracia representativa, porque no es que los mayores de edad gobiernen directamente, sino lo que hacen es elegir a un representante para que gobierne el país. Bueno, pues en Atenas esto no era así. En esta polis todos los ciudadanos participaban en el gobierno directamente, por eso se le conoce como democracia directa. Claro, así a primera vista diréis vosotros, oye, pues qué sistema de gobierno más perfecto. A ver, no es tan perfecto como suena en el sentido de que no era un sistema igualitario. La clave para entenderlo está aquí. Todos los ciudadanos atenienses, pero claro, ¿quién se consideraba ciudadano en Atenas? Bueno, pues vamos a ver entonces este dibujito de aquí, lo vamos a explicar. Ciudadanos realmente eran una minoría de la población, es decir, tenemos que desechar esa idea cuando vemos Atenas de que el ciudadano es solo la persona que vive en la ciudad. ¿Vale? En Atenas los ciudadanos eran aquellos que tenían derechos políticos, los que podían participar en política, los que podían votar y también ser elegidos. Y para ser ciudadano tenías que cumplir una serie de requisitos. Ser varón y haber nacido de padre y de madre ateniense. Entonces, realmente eran muy pocos. Se calcula que si en Atenas había en el siglo V a.C. unos 400.000 habitantes, realmente ciudadanos eran nada más que unas 40.000 personas. ¿Quiénes no podían participar entonces en la política de la polis? Los considerados no ciudadanos, es decir, el resto. Ni podían participar las mujeres, ni podían participar los esclavos, ni podían participar los extranjeros, también conocidos como metecos. Bueno, una vez que ya conocemos entonces quién puede participar, vamos a ver cómo se organizaba este sistema político. Este esquema que veis aquí lo he sacado del libro, del apartado que pone instituciones políticas. Y aquí está siguiéndose el mismo esquema, solo que con una serie de dibujos, ¿vale? Vamos a seguir este esquema, si os parece. En primer lugar, vamos a hablar de la asamblea o eclesía. Eclesía, que es el nombre en griego que aparece aquí. Bueno, antes de nada, pensadlo, cuando escuchéis la palabra asamblea, ¿qué os viene a la cabeza? Supongo que os vendrá, pues una asamblea es un conjunto de personas que se reúnen para algo en concreto, ¿vale? Pues en este caso la asamblea sería exactamente eso, es un conjunto de personas que se reúnen para debatir sobre asuntos de la ciudad. Antes de pasar directamente a hablar de cómo se organizaban, quiero que os fijéis en esta palabra que es eclesía. Igual con esta pronunciación no, pero si os digo eclesia,
¿no os suena a iglesia? Pues es que esa palabra que utilizamos actualmente viene precisamente de esta griega. ¿Por qué? Porque, a ver, la iglesia no es solo el edificio religioso, que seguramente os venga a la cabeza, es también todo el conjunto de fieles que se reúnen o que creen en una misma religión. De ahí que tengan esas similitudes, es decir, se ha perdido la connotación política y ahora tiene una connotación religiosa. Bueno, esta asamblea estaba formada por ciudadanos mayores de edad, mayores de 20 años, entonces todas estas personitas que están aquí representadas serían parte de la eclesía y todos serían hombres, serían atenienses, ya hemos dicho que no pueden ser extranjeros, y serían libres. Como he dicho antes, habría unos 40.000 ciudadanos en torno al siglo V a.C. Entonces, una pregunta que se os podía venir a la cabeza, ¿se reunían 40.000 personas entonces? Bueno, realmente a las sesiones de la asamblea solían acudir unas 5.000 o unas 6.000 personas, que ya son bastantes, marinos, artistas y otros profesionales. Los ricos, por ejemplo, no solían asistir porque eran muy poquitos, entonces sabían que apenas podrían actuar, que su voto pues no haría mucho. Bueno, este sistema ahora mismo, antes de seguir, sería inasumible. ¿Os imagináis que tuviésemos que reunir a todos los millones de hombres mayores de 20 años para debatir, para elegir, para aprobar leyes? Bueno, sería imposible. Bueno, ¿qué se hacía exactamente en la asamblea? Es decir, esta gente que está aquí, ¿de qué hablaba, qué discutían, qué hacían? Bueno, pues se aprobaban leyes en esta asamblea, también se elegía a los magistrados, que ahora veremos quiénes son los magistrados, se elegía también por sorteo al Consejo de los 500, que también veremos ahora lo que es, y bueno, también tenían que decidir sobre la paz o la guerra con algún país o con alguna región en caso de que fuese necesario, y en general se puede decir que debatían sobre cualquier tipo de asunto importante de la ciudad. Eran muchos, entonces, como podéis ver aquí, os pongo que los proyectos se votaban a mano alzada. Y evidentemente, como se reunían miles de personas, no todos podían hablar. En general tampoco es que todos quisieran hablar, siempre había como pequeños líderes y personas que querían participar en las sesiones, pero claro, para que todo el mundo tuviese el mismo tiempo, se utilizaba un tipo de sistema que se llamaba clepsidra, que os lo pongo aquí. Eran básicamente dos recipientes que aquí lo tenéis, este mismo sistema ampliado, dos recipientes, el que estaba arriba tenía una especie de orificio y este recipiente se llenaba de agua, y mientras el agua estuviese cayendo y hasta que quedase vacío, el participante podía estar hablando. En el momento en que todo el agua cayese y con lo cual, como digo, esto quedase totalmente vacío, se acababa el tiempo y el turno pasaba a otra persona. Era un sistema, como digo, bastante rudimentario, pero servía. Es un reloj de agua, una clepsidra, básicamente. Bueno, ya sabemos entonces para qué servía la asamblea o la eclesía. Pasaríamos entonces a hablar del Consejo de los 500, que os lo cita en el libro, pero tampoco os explica mucho. Se llama de esta manera porque estaba formada por 500 miembros, también varones mayores de 30 años, maduros. No sé si os habéis puesto a pensar por qué todo el rato estoy hablando de mayores de edad. Bueno, pues igual que a día de hoy se considera que a partir de los 18 puedes votar, aquí también se considera que para participar en la política tienes que tener como una cierta madurez. Entonces, por eso son personas mayores. Y en el caso, como digo, del Consejo de los 500, la edad mínima está en los 30 años. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La asamblea, ya os he dicho que lo que hacía era debatir sobre asuntos importantes, pero claro, la pregunta sería, ¿qué se considera importante? Porque claro, en la ciudad, en la polis, podían pasar 2.000 cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? El Consejo de los 500 era básicamente un filtro. Ellos lo que se dedicaban era a filtrar y decidir qué asuntos eran importantes y que debían tratarse directamente por la asamblea, y qué otros asuntos eran o problemas que tenía la ciudad eran secundarios y se podrían dejar para otro momento, ¿vale? Es decir, para que a la asamblea no les llegaran los 2.000 o 3.000 problemas que había en la ciudad, solo se debatían los más importantes, que era el Consejo de los 500 los que lo habían decidido.
Fijaos qué cosa más democrática ocurría con el Consejo de los 500, y es que para evitar manipulaciones todos los miembros eran sorteados todos los años, es decir, se renovaban. Los miembros de un año no volvían a repetirse al año siguiente. No sé si, por ejemplo, por poneros así alguna comparativa con la actualidad, habéis acompañado alguna vez a vuestros padres a votar a las mesas electorales. En las mesas electorales siempre hay 4 o 5 personas junto a la urna. Bueno, pues esas 4 o 5 personas no son las mismas siempre que hay elecciones. Se sortean entre todos los ciudadanos, también mayores de edad, que hay en España, para evitar manipulaciones, para que no se pongan de acuerdo, para que no manipulen votos, para que sean personas que tengan distintas ideas. Es decir, ¿qué es lo más democrático? Pues en este caso ocurría lo mismo. Para evitar manipulaciones, los miembros no repetían, se renovaban. No he podido encontrar así como estos dibujos para que os hagáis una idea, pero lo que os he hecho es he puesto una imagen del lugar donde se reunían en Atenas este consejo y que actualmente presenta pues estas características y esta forma. Evidentemente el paso del tiempo ya ha hecho mella en él. Bueno, lo que tenéis que tener por lo tanto claro es que este consejo no aprueba ni crea nada, simplemente decide esto se va a debatir, esto no. Bien, pasamos directamente a los tribunales, tribunales del pueblo o tribunales de justicia, que está formado por unos 6.000 ciudadanos también mayores de 30 años y elegidos por sorteo. Eran, por así decirlo, los jueces de Atenas. Se encargaban de que se hiciese justicia, es decir, de que todo se hiciera de acuerdo a las leyes. Como podéis ver, es algo muy diferente a la situación actual. A día de hoy, generalmente los que participan en este ámbito son personas que están especializadas, que han estudiado derecho, las leyes de la historia. Bueno, pues en Atenas realmente podía ser cualquier ciudadano. Si te tocaba, porque esto era por sorteo, si te tocaba tener que presentarte ante un juicio y decidir, pues te reunías con varias personas, no te podías negar porque era obligatorio y bueno, entre todos decidíais cuál es el fin que se le iba a dar a quien tenías delante, si era culpable, si era inocente, de acuerdo a las pruebas, etc. A día de hoy, por compararlo así también por algo actual, existen los jurados populares. Vuestros padres o vosotros, cuando seáis mayores de edad, podríais ser nombrados para formar parte de un jurado popular, que generalmente son jurados que se forman cuando ocurren delitos bastante graves, asesinatos de menores, con violaciones, etc. Y hay que asistir de forma obligatoria. Es lo que os he dicho antes. Si te toca o si le toca ahora a vuestros padres, se tienen que reunir con otras personas que le han tocado por sorteo de otros puntos de España y tenéis que ver las pruebas y pues plantear cuál es vuestra opinión y decidir si esa persona es culpable o inocente. Solo te salvas realmente de esto si tienes una causa muy justificada, pero al igual que ocurría en la Atenas antigua, era obligatorio y es obligatorio aquí también formar parte de esos jurados populares. Bueno, luego por otra parte estarían los magistrados. Los magistrados eran como nuestros ministros, es decir, aquellos que se encargan de poner en marcha las leyes, las decisiones que se han aprobado en la asamblea o en la eclesía. Entonces, igual que actualmente hay muchos ministros o ministerios, en esa época también había muchos magistrados. Hoy tenemos el ministro del Interior, el ministro del Exterior, el ministro de Defensa. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, hablábamos de los arcontes, que eran los magistrados que se encargaban de los asuntos religiosos, otros se encargaban de temas policiales, como un poco actualmente el ministro del Interior. Luego estaban los estrategas, que se encargaban del ejército, de las armadas, de la marina. ¿Vale? Bueno, con esto ya habríamos terminado el apartado de las instituciones políticas. Y vamos a pasar ahora ya directamente a lo que sería el sistema educativo. Bien, como dice el libro, no existía como tal en Atenas la educación pública en el sentido de que no había coles, no había institutos, pero sí existían profesores particulares a los que los niños acudían cuando habían cumplido los 7 años. Eso no significa que hasta los 7 años no recibiesen ningún tipo de educación.
Hasta esa edad eran pues generalmente el seno familiar, el padre de la familia, los que debían de procurar el conocimiento en ciertas disciplinas a los niños, como la gimnasia generalmente, la música. Bueno, a partir de los 7 años, como digo, su educación ya pasaba a manos de un pedagogo, un profesor particular que le enseñaba asignaturas relacionadas sobre todo con las letras, seguían también estudiando música y seguían también con la gimnasia. Los griegos le dieron bastante importancia al ejercicio físico, como veremos en las próximas sesiones. Pero digamos que estas, las letras, la música y la gimnasia, eran como las fundamentales, como las básicas. Cuando cumplían los 18 años, después de haber cursado estos estudios medios, los jóvenes debían realizar un servicio militar de unos 2 años y cuando terminaban, es decir, que se plantaban ya en los 20 años, se les otorgaba el título de ciudadano y ya podían, como sabéis, participar en la política de la polis. Después, cuando tenían los 20 años, podían recibir estudios superiores. Estudios superiores actualmente serían ciclos formativos de grado superior, serían sobre todo la universidad, etcétera. Entonces, para que lo comparéis. En este caso, los estudios superiores estaban casi siempre relacionados con la retórica, con la política, con la filosofía, ¿vale? Un poco diferente a la actualidad. Y luego, con respecto a las niñas, Atenas fue bastante discriminatorio, incluso más que Esparta, con lo que tiene que ver la educación de las mujeres. En Atenas las niñas todo lo que aprendían lo aprendían del ámbito familiar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente las maestras eran las mujeres mayores que hubiese en casa, las hermanas, las esclavas, la madre, y la función de la mujer en Grecia estaba más bien clara: ser buena madre y ser buena esposa, como en la mayor parte de las culturas de la antigüedad, ya lo sabéis. Para que os hagáis una idea, ya que cito lo de esposa, a partir de los 15 años las mujeres ya se podían casar, mientras que para los varones una edad buena, así todo muy entre comillas, para casarse sería los 20 o incluso los 30 años. Es decir, que en Grecia era bastante habitual encontrar matrimonios en los que la diferencia de edad entre la mujer y el hombre era abismal. Bueno, si tenías, como digo, la suerte, volviendo a la educación, de haber nacido en un entorno rico, probablemente aprenderías a leer o a escribir, porque evidentemente las personas mayores, las mujeres mayores de esa casa habrían recibido ese tipo de formación, pero claro, en la mayoría de las casas que eran un poquito más humildes, las familias, eran analfabetas y por lo tanto no sabían leer ni escribir. También, como dice el libro, muchos aprendían a tocar la cítara. La cítara es un instrumento de cuerda. Os he puesto aquí una imagen, es básicamente algo similar como a una arpa pequeñita. Bueno, esto no se mantuvo así durante toda la historia de Grecia. Por ejemplo, en la época helenística, que es la siguiente que nos tocará ver, la educación de las mujeres mejoró levemente. Sí que se sabe de la existencia de escuelas donde iban las niñas a aprender arte, donde iban las niñas a aprender literatura y filosofía, pero sí que es cierto que en general lo que sabemos de la mujer en Grecia es que su situación con respecto al hombre era bastante desigual. Todo lo que es el tema de la mujer en el mundo antiguo hay que cogerlo muy con pinzas. Tenemos poca información y además la poca información que tenemos casi siempre es de los sectores más acomodados de la sociedad, porque claro, de los sectores más humildes no se suele hablar. Y también tenemos que tener en cuenta, que esto también os lo he dicho muchas veces en clase, que la historia antigua es escrita fundamentalmente por hombres, ¿vale? Entonces, no hay que olvidarlo cuando estudiamos estos periodos. Con esto habríamos terminado este apartado y seguimos el siguiente día con la ciudad griega.